Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, José Antonio, por estar hoy aquí con nosotros en Encuentros en la Nube. Retomamos este espacio después de vacaciones, después del descanso merecido de esta situación que estamos viviendo en la actualidad. Hoy tenemos el placer de que esté con nosotros José Antonio Menéndez. Lleva más de 20 años en el mundo de los recursos humanos. En la actualidad es director de recursos humanos de papel y reciclado de DS Smith, de esa división específica. DS Smith es una multinacional británica. Y bueno, sobre todo José Antonio conoce y domina muy bien una parte de recursos humanos que es el mundo de los sindicatos. Y por eso hoy quería que estuviera con nosotros, porque para los gestores del cambio es fundamental e imprescindible entender y saber gestionar a los sindicatos como un stakeholder más. La realidad es que en la actualidad estamos viviendo una situación donde ellos son importantes, y quería aprovechar y preguntarle a José Antonio Menéndez cómo ve en la actualidad el papel que tienen los sindicatos en la situación que estamos viviendo, en la situación actual. Hola, Amanda, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, gracias por invitarme a participar en esta entrevista. Sí, llevo muchos años trabajando con los sindicatos, llevo 20 años trabajando en el ámbito de los recursos humanos, en todos sus aspectos y en todas sus vertientes. Y es cierto que la parte de gestión sindical, la que se puede considerar una parte más hard, tiene en esos momentos un papel trascendente en la gestión del cambio. En el momento que estamos viviendo, gestionamos mucha incertidumbre. Los escenarios que nos planteamos para el futuro son muy inciertos y trabajamos ahora mismo encima de la mesa con 3, 4, 5 diferentes escenarios en función de cómo vaya a evolucionar la situación. Ni siquiera a nivel macroeconómico se conoce, imagínate a nivel de las empresas. Tenemos que evitar en este camino incierto cualquier obstáculo, y los sindicatos en eso tienen que ser nuestros aliados. No olvidemos que representan a nuestros empleados, están cerca de ellos, y nosotros tenemos que ser capaces de hacerles ver la importancia de su participación en conseguir los objetivos que nos fijemos, que cada vez son objetivos más en el corto plazo y menos en el medio y largo, porque es complicado definir planes corporativos a 2 a 3 años vista. Por lo cual, en gestión del cambio, a tu pregunta, los sindicatos tienen un papel importante, totalmente, para evitar que sean un obstáculo, pero sobre todo para que nos ayuden a comunicar correctamente y a que nuestros empleados entiendan la necesidad de trabajar diferente en los próximos años. El mundo de los sindicatos, creo que muchas veces no hablamos de él abiertamente como lo estamos haciendo ahora, y la verdad es que creo que es algo que necesitamos saber y conocer. De hecho, hay pocos asesores externos en el mundo pues esto, en el mundo del asesoramiento sobre sindicatos. Yo que sé que eres experto, quiero aprovechar para preguntarte, ¿existen fórmulas mágicas para gestionarlo? ¿Nos puedes dar recomendaciones? ¿Cómo podemos hacer para que efectivamente el sindicato se convierta en un aliado, como bien has dicho tú? No existen fórmulas mágicas. Yo creo que la gestión sindical es algo que cualquier director de recursos humanos lleva implícito. Lo que pasa es que es cierto que en los últimos años nos hemos focalizado mucho más a hacer visible la gestión del talento, la digitalización, normal, lo que tocaba en una época en la que gestionábamos personas y ya no tanto gestionábamos empresas, máquinas y sindicatos, ¿no? Pero no debemos olvidar que la representación sindical existe, porque es obligatoria, y existe porque además es un elemento clave en la interlocución en las empresas. No existen fórmulas magistrales. Para mí, con los sindicatos lo que hay que hacer es transparente en la medida de lo posible y sobre todo ser capaces de que no tengamos sorpresas cuando vayamos a implementar políticas, a implementar procesos o a sentarnos a negociar de cualquier tema o cualquier aspecto de la organización. Y para ello, mi recomendación y lo que yo hago y lo que he hecho durante 20 años, no solo en España, sino en países como Francia, como Inglaterra, es tener una comunicación fluida, informal, a todos los niveles, desde los que trabajan en una planta con ellos en negociaciones diarias, hasta los que estamos en otra posición donde nos podemos ver solamente 2 veces al año en reuniones formales. Estas son importantes, pero para mí las más importantes son las informales, donde tú eres capaz de decir determinadas cosas que no dices en una mesa, y donde eres capaz de recibir informaciones que tampoco vas a recibir en una mesa formal de negociación. Para mí esa es la clave de la gestión en momentos de incertidumbre con los sindicatos. Es la manera de poder anticiparse y la manera de poder también influir en ellos y educarlos en momentos y escenarios diferentes. El contexto que vivimos ahora
no lo hemos vivido nunca, ni siquiera la crisis anterior en España ha sido equiparable a la que tenemos ahora. En aquel momento sabíamos que teníamos una crisis, la reforma laboral ayudó, la flexibilidad, pero ahora ni siquiera sabemos si eso nos va a ayudar, porque no sabemos qué va a pasar dentro de 6 meses. Con lo cual, comunicación fluida, mucha comunicación informal, mucha transparencia y ser directos y claros entre nosotros. Además, yo creo que en este momento sí que de alguna forma los empresarios o los directivos tienen algo en común con el sindicato. Estamos en un momento en el que la crisis que tenemos es una crisis de salud, en la que todos estamos interesados en la salud laboral, todos estamos interesados en tener un entorno de bienestar. Quizás el sindicato también de alguna manera podría colaborar en esa parte de prevención. ¿Lo hacen en la actualidad o sería algo nuevo que ellos tendrían que incorporar? A ver, no solo podrían hacerlo, sino que deben hacerlo, ¿no? Pero es decir que hoy en día lo primero es proteger a nuestros empleados, porque la situación que tenemos es complicada para ellos y para sus familias, y lo segundo es, lógicamente, seguir prestando servicio a nuestros clientes. Los sindicatos tienen en ambas cosas un papel fundamental para ayudarnos a hacer, y lo dije al principio de la entrevista, para ayudarnos a hacer entender a la gente qué está pasando y cuál es el camino a seguir, pero sobre todo también para ayudarnos a la gestión. Es decir, en estas ocasiones hay tantas cosas que atender que cambian cada día, que si no vamos de la mano y todos orientados hacia el mismo sitio y ayudándonos mutuamente, es muy complicado salir de esto. No podemos utilizar algo tan elemental como es la prevención y la salud de nuestros trabajadores como elementos de presión para las negociaciones en otros ámbitos. Hay que separarlo. A veces los intereses son contrapuestos, pero en este momento el interés es único, es, repito, preservar la salud de nuestros trabajadores y seguir prestando servicios a nuestros clientes. Y para eso no podemos utilizar como armas arrojadizas temas como la prevención o temas como la flexibilidad laboral y temas similares, ¿no? Tenemos que negociar, porque esto conlleva negociaciones, pero no tenemos que perder cuál es el objetivo que a todos en este momento nos tiene que unir necesariamente. Desde ese punto de vista, ¿cómo ves en la actualidad los recursos humanos? Porque muchas veces hemos hablado, ¿no?, que el recurso humano es elemental, es un puesto estratégico en las organizaciones, sin embargo, lleva una trayectoria en la que parece que ahora se empieza a pensar, ¿no?, en ese recursos humanos business partner, en ese recursos humanos con una visión más holística, más global, no solo en lo que era antiguamente la administración de personal. ¿Crees que en los departamentos de recursos humanos hace falta formación específica, hace falta profundizar en este tema o no? ¿Es algo que tienen dominado? No, a ver, yo creo que depende mucho también del tipo de empresa y mucho de la talla de las empresas, entendida como la dimensión. Empresas grandes pueden tener unos departamentos de recursos humanos mucho más orientados a esta gestión del cambio, a esta transformación, a este concepto de HR Business Partner, y quizá otras más pequeñas, ¿no? Pero es que yo creo que ahora ha llegado el momento en que todas, en la medida de lo posible, nos volquemos hacia esa figura del HR Business Partner, concebido como aquel departamento, que es un departamento que presta apoyo, pero sobre todo que influye en las decisiones estratégicas de las empresas. Porque al final, no olvidemos que de aquí a unos meses, ya está pasando ahora, pero en los próximos meses lo veremos más, las prioridades y necesidades de nuestra gente van a cambiar considerablemente. ¿Por qué? Porque la gente va a estar pensando en su salud y la de su familia. Y entonces tendremos que definir políticas de engagement, políticas de motivación, políticas de comunicación muy diferentes, porque a la gente le va a empezar a preocupar otras cosas, ¿no? Entonces, en ese giro hacia atender las preocupaciones de nuestros empleados y, por tanto, a ser capaces de retener talento y, ¿por qué no?, atraerlo cuando sea necesario, ya tenemos que hablar de que somos un concepto de HR Business Partner en la práctica y no solamente en el papel, ¿no? Todos los procesos que no aportan un gran valor añadido hay que mantenerlos, hay que seguir pagando nóminas, hay que seguir haciendo procesos de gestión de formación, me refiero a la gestión administrativa de la formación, desarrollo de contenidos, pero hay que focalizarse mucho más a esa otra parte de valor añadido. Y cuando un HR Business Partner o un responsable de recursos humanos, que se llaman en muchas empresas, tiene una conversación con un gerente de línea, tiene que hablar de tú a tú, conociendo los datos de productividad, los datos financieros, las necesidades, los planes estratégicos, y las políticas de recursos humanos tienen que alinearse siempre con los planes corporativos, ya sean en el corto, medio o largo plazo de las empresas, porque si no, remaremos en diferente sentido, y aquí es de aplicación lo mismo que dije antes para los sindicatos. Ahora mismo el objetivo es único, es vencer una situación complicada, que es complicada desde el punto de vista económico, macro y micro, y que es complicada desde el punto de vista de la salud,
limitación de viajes, trabajo en remoto, no interactuar con compañeros. Es que es un mundo nuevo al que nos estamos enfrentando. Y somos los directores de recursos humanos y todos los equipos de recursos humanos los que tenemos que empujar nuevas formas de trabajar necesariamente para seguir cumpliendo esos objetivos, para seguir haciendo equipo, para seguir siendo un equipo humano cohesionado en las organizaciones, pero trabajando de manera totalmente diferente a como lo hemos hecho hasta ahora. Pues José Antonio, voy a aprovechar esta última frase que has dicho que me parece fundamental, es decir, los recursos humanos somos los que tenemos que empujar estas nuevas formas de trabajar que, como bien has descrito, son múltiples. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguiremos hablando porque yo creo que el tema del sindicato va a dar mucho de sí. Nos encontramos además en un momento en el que no sabemos qué va a pasar con el tema de los colegios. Se habla de una posible huelga, que no sé si ocurrirá o no, de los profesores. Y bueno, pues todo esto hace evidente que para gestionar este cambio hace falta saber también gestionar a este stakeholders que son los sindicatos. Con lo cual, muchísimas gracias por tus recomendaciones y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Amanda, a ti, y nada, cada vez que me invites estaré encantado de poder hablar contigo y de este tema o del que estimes conveniente. Un saludo y muchas gracias. Una última pregunta, José Antonio. En caso de que alguien quisiese ponerse en contacto contigo por preguntarte sobre este tema específico, ¿alguna dirección de correo electrónico, alguna manera de poder contactar contigo? Electrónico, incluso, ¿por qué no?, a través del teléfono, ¿no? Creo que entre colegas de recursos humanos estamos para momentos complicados, establecer los foros necesarios para ayudarnos y para poder compartir buenas prácticas y problemas y soluciones. Y bueno, cuando has trabajado durante la pandemia en 10 países en Europa, a veces hay cosas que no has vivido, ¿no?, en el ámbito más local. Pues mira, mi correo electrónico, y te lo deletreo, que es más sencillo, bueno, es jantonio, MDZ, Madrid, Dinamarca, España, Zamora, @liv.com, live.com. ¿Vale? Incluso al teléfono, no es un problema. Mi teléfono es el 646-009621. Estaré encantado de hablar con quien sea y probablemente todos aprendamos mucho. Pues muchísimas gracias por todo y como hemos dicho, seguimos en contacto. Gracias.